Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bienvenidos al webinar de esta noche. Es un placer y un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, pues con este ciclo de eventos de difusión y divulgación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Mi nombre es Efraín Soto, soy coordinador de Educación Continua y Tecnología. Y el webinar de esta noche, pues la verdad es que es muy especial para mí presentar con ustedes al doctor Alejandro Cervantes, gran amigo y colega, quien esta noche nos va a impartir el webinar Tumores mamarios, cirugía y quimioterapia. Buenas noches, Alex, ¿cómo estás, Doc? Hola, buenas noches, Doc. Qué gusto, igual como dices, no solo compartir a través de este webinar de la escuela de la Federación Canófila con todos los doctores y doctoras que están conectados, sino también compartir contigo que hemos compartido muchas experiencias. A lo mejor los demás no lo saben, pero somos de la misma generación de la licenciatura de medicina veterinaria, entonces es muy grato compartir esto. Así es, Doc, así. Soy una generación abajo, pero casi como si fuera de la tuya, Casi. que compartimos grandes momentos. Así es, mi doc. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Yo creo que todos conocen al doctor Alex, pero de todos modos voy a platicarles un poquito acerca de su gran trayectoria. El doctor Alejandro Cervantes Arias se graduó de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en el año 2003, donde completó el internado y residencia especialidad en medicina interna y cirugía para perros y gatos en el Hospital Veterinario de Especialidades. En ese mismo año, bueno, perdón, en 2006. Luego, en 2009, de 2009 a 2013, realizó un doctorado en biología molecular en oncología en el Instituto Roslin y la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido. Su investigación se enfocó en la transición epitelial mesenquimal y la adquisición de características de células madre en células de cáncer mamario de perros, gatos y humanos. Presentó parte de su investigación en foros internacionales, incluyendo el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Veterinaria de Glasgow en 2011, el Congreso Mundial de Cáncer Veterinario en París en 2012 y en Iguazú en 2016, en el Encuentro Internacional de Becarios CONACYT en Estrasburgo en 2012, entre otros. De 2015 al año en curso, fue profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y estuvo a cargo del área de oncología clínica del Hospital Veterinario de Especialidades en la misma facultad, en donde en 2016 recibió el premio al mejor profesor del ciclo profesional de esta importante facultad de la UNAM. El doctor Cervantes es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, o mejor conocida como AMONCOVET, desde el 2016 y fue presidente de ella de 2019 a 2022. Actualmente continúa como miembro activo y forma parte del Veterinary Cancer Society de los Estados Unidos de Norteamérica. También es miembro de la mesa directiva del Consorcio Mundial de Cáncer Veterinario, es parte del comité organizador del Congreso Mundial de Cáncer Veterinario, es fundador y director de Veterinary Oncology en México desde el 2020. Su área de especialización es la oncología clínica y también se ha especializado en estrategias de comunicación con los propietarios de pacientes con cáncer, por lo que obtuvo un diplomado en psico-oncología por la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, avalado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en 2021. Ha impartido más de 200 conferencias como invitado en congresos nacionales e internacionales, así que, pues como ven, el doctor Alejandro, pues tiene una amplia experiencia, no solo en el tema de oncología, sino en general en la práctica clínica de pequeñas especies, y bueno, en especial en este tema tan interesante y pues tan importante en la práctica clínica como es la oncología veterinaria. Así que, Doc, pues si gustas compartir tu presentación, no robo más cámara y micrófono, sino te lo cedo con mucho gusto y agrado. Recomiendo al público en general, por favor, apagar cámaras y micrófonos. Al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas. Si gustan también irlas anotando en el chat, con gusto las abordamos al final. Y bueno, pues adelante, mi querido Alex. Perfecto, muchas gracias, Efraín. Y bueno, igual muchísimas gracias por la presentación
que acabas de hacer hacia mí. Muchísimas gracias a todos y todas las que se están conectando en este momento. Para mí de verdad es un honor que la Federación Canófila me haya invitado a impartir este webinar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer mamario en perras y gatas. Nos vamos a enfocar un poco más en perras porque son los pacientes que más nos llegan, pero no significa que en gatas no lleguen. Entonces vamos a hablar un poco de gatas por ahí de repente. Em, y no sé, Doc, Efraín, si los asistentes tienen chance de repente hacer preguntas o más bien nos esperamos Sí. hasta el final para las Si preguntas. tú quieres abrir micrófonos o darles oportunidad conforme va haciéndose la presentación, si tú no tienes inconveniente, lo pueden hacer y si no, al final podemos hacerlo en un espacio propicio. Como gustes, Doc. Ok, y solo por curiosidad, ¿tienen acceso al chat o no? Déjame revisarlo. En un momentito lo dejo libre si es que no lo está, ¿sale? Va, sí, porque de repente a lo mejor voy a hacer una que otra pregunta para que los que quieran participar puedan ir contestando cosas en el chat, por ejemplo, si es que tienen esa opción. Listo, ya está con acceso para todos, ¿sale? Ah, súper, bien, entonces, excelente. Bueno, También si entonces, quieres que abran micrófono y cámara, adelante, con gusto. ok, va, súper. Entonces vamos a hablar de cáncer mamario en general, pero sobre todo vamos a hablar en mi experiencia y en teoría, qué es lo que sí debemos seguir haciendo y hacerlo de una mejor manera, y qué es lo que a lo mejor ya no deberíamos hacer, pero en varios lugares se sigue haciendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. De inicio vamos a empezar con un poquito de teoría sobre la incidencia de este tipo de cáncer, entendiendo que en perras al menos es el tipo de cáncer más común y, por ejemplo, una perra. Eh, bueno, las perras en general, pensando en todos los tipos de cáncer que pudieran tener, o sea, cáncer de piel, de hígado, de corazón, de riñones, de vaso, de glándula mamaria, de vejiga, de lo que sea, de ese 100% de tumores, la mitad van a ser tumores de mama. Entonces, es muchísima la incidencia de tumores de mama. Y ahora, de esos tumores de mama, más o menos la mitad van a ser malignos. Entonces, son números realmente alarmantes. Eh, en perras, por ejemplo, enteras, es decir, que no están esterilizadas, a medida que avanza la edad o que avanza la presencia de ciclos estrales, imagínense que el porcentaje de riesgo de adquirir tumores de mama es hasta un 25%. Esto significa que una de cada cuatro perras enteras va a tener tumores de mama. ¿Ok? En gatos, y generalmente en gatas, en la hembra, el riesgo también es importante. No le llega a los mismos números de las perras, porque más o menos el riesgo en gata es la mitad que el riesgo que tiene una perra. Sin embargo, algo que es importante mencionar, si bien en gatas la incidencia es menor, bueno, la agresividad del cáncer de mama en gatas es mayor que en perras. Incluso se ha visto, si ven esta cifra del primer renglón, que el 50% de los tumores malignos perdón, el 50% de los tumores mamarios en perras es maligno, pues en la gata es el 90%. El 90% de los tumores mamarios en gatas son malignos. La metástasis, no quisiera que esto se tomara como una regla exacta, porque no existen las reglas exactas en biología y en ciencias de la salud, pero más o menos ese es el orden de aparición de las metástasis de cáncer de mama. En la perra y en la gata, el orden es primero linfonodos, ya sea axilares y o inguinales, después pulmones, después hueso y después cualquier lugar, sistema nervioso central, hígado, riñones, vaso, lo que ustedes me digan. Pero en general, ese sería el orden principal, linfonodos, pulmones o hueso. Pero hay veces que no sucede en linfonodos y se salta directo a pulmones. O sea, no quiero decir que a fuerza tiene que seguir este camino de uno 2 3. Pueden no irse al uno que es linfonodos, y saltarse directo al 2 que son pulmones, ¿no? Ah, probablemente han escuchado sobre este tipo de incidencias, ¿no? Que dice que si... bueno, acuérdense, el 25% que les dije hace rato es en perras enteras. Entonces, el riesgo de una perra entera de tener tumores de mama es del 25%. Pero entonces, si se opera, si se esteriliza antes del primer celo,
significa que el riesgo baja a menos del 0,5%. Pero si te fijas, si esterilizas después del primer celo, pero antes del segundo celo, el riesgo ya subió a 8. Y si bien podemos ver que el número 8 sigue siendo un número relativamente bajo, pues si comparamos con menos del 0,5%, ya subió más de 10 veces la probabilidad. Solo con haber pasado un celo, ya subió más de 10 veces. Y ahora, si te esperas hasta después del tercer celo, ya, ahí es cuando el riesgo ya es más del 25%, ¿no? Entonces, es algo alarmante. Ahora, ahí dice a la derecha, ¿no? Si tu veterinario te recomienda que tu perra tenga una camada antes de esterilizarla, pues cambia de veterinario. Ajá, eso es lo que decimos de hace mucho. Pero ahora ya no sabemos. Ahora tenemos dilemas graves. Miren, estas incidencias y estos porcentajes se tomaron de este artículo de aquí abajito. Y necesito que vean el año. El año de este artículo es de hace 55 años. Entonces, no quiere decir que el porcentaje que sacaron sea equivocado, no para nada, pero yo creo que sería bueno repetir los conteos y repetir los porcentajes y las estadísticas para ver si hoy en día esto sigue sucediendo igual, porque pues, cosas pueden cambiar, ¿no? ¿Y por qué digo que lo de la derecha, lo de si tu veterinario te recomienda que tengas una camada y todo eso, cambia de veterinario? Hoy en día no sabemos porque recientemente tuve la oportunidad de dar una plática en Brasil sobre justo las ventajas y desventajas de esterilización en perros y perras. Por supuesto, hablando un poco de la incidencia de cáncer en general, pero pues hablamos de ventajas y desventajas en general, ¿no? Y híjole, me encontré con datos súper interesantes. O sea, para yo preparar esa plática me tardé mucho porque leí varios artículos y me encontré con datos bien alarmantes que muchas veces operamos por operar a cualquier raza y a edades tempranas. Y bueno, pues resulta que hay muchas razas que si las operas a edad temprana, sí, vas a reducir el riesgo de cáncer de mama, pero puedes aumentar el riesgo de otros tipos de cáncer y otros tipos de enfermedades, osteoarticulares, incontinencia y en cáncer, linfoma, hemangiosarcoma, osteosarcoma, hay muchos, ¿no? Entonces, yo sigo, ojo, no estoy satanizando lo que dice esta diapositiva, ¿eh? Yo sigo recomendando esterilización a edad temprana, ¿eh? 100%, porque si bien también lo comenté en la diapositiva inicial, el tumor de mama es el tumor más común de la perra, ¿no? El de todos los tumores es el más común. Entonces, yo sigo sugiriendo la esterilización a edad temprana, pero hoy en día ya sé que puede haber consecuencias más allá, ¿no? Ahora sí, quisiera que usen su chat los que quieran participar, los que no quieran, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, quiero que vean esta diapositiva y me contesten de estas opciones que pongo aquí, ¿cuál de ellas haces tú? O no, más bien para que sea más fácil, de las que ves aquí, ¿cuál de ellas tú ya no haces en la consulta de tumores de mama de primera vez? ¿Cuál de estas tú tacharías de la lista? A ver si por ahí pueden decirme en el chat. ¿Cuál de estas opciones tacharías de la lista para una consulta de primera vez en tumores de mama? Perfecto. Dice, tacharía mantener en observación. Ok. Vientos. La tachamos de una vez. Ya la tachamos. ¿Cuál otra tacharían de ahí? Por ahí dice Marta, citología. Iracema dice biopsia. Ok. La citología, aquí yo la puse como paz, ¿no? Que es la punción con la hoja delgada. Bien, entonces esa ya la taché también. Y ahorita voy a explicar por qué taché estas dos, ¿no? El mantener en observación y la citología a través de una punción. Lo demás, todo lo sigo haciendo, nada más que la quimio depende de lo que me diga la histopatología y la inmunohistoquímica depende de lo que me diga la histopatología. ¿Ok? Entonces ya, ahora sí, vamos para allá. Gracias por participar en el chat. Entonces, lo primero, chequen este tipo de historias. Llega un propietario a consulta de primera vez y le dice, hola doc, traigo a mi perrita porque le salió una bolita en su tetita, ¿no? Y en efecto, tiene una bolita chiquititita del tamaño de una lenteja, ¿ok? Entonces,
¿Qué hace? No quiero decir que siempre, ¿eh? Pero muchas veces el veterinario dice, pues está muy chiquita, entonces, ¿qué te parece si la mantenemos en observación? Que, ojo, es una cosa que ya tachamos de la lista, ¿eh? Hoy en día ya no tenemos que hacer esto, pero esta es la historia de una pacientita de estas. El mismo veterinario fue el que le dijo, no vamos a atacar, solo vamos a mantener en observación. Y entonces mi pregunta es, ¿qué quieres observar? O sea, esto es lo que querías observar. Querías observar cómo una lenteja diminuta, un tumor del tamaño de una lenteja se convierte en un tumor del tamaño de una sandía y le destruye la calidad de vida al paciente. Eso es lo que queríamos observar como veterinarios. Entonces, a lo que voy con esto es que no siempre es culpa del propietario, porque no me dejarán mentir ustedes que hacen clínica. Muchas veces nos llegan pacientes con tumores gigantescos como esta en cualquier lugar del cuerpo y luego pensamos, pinche propietario, ¿no? O sea, ¿por qué se tardó tanto en traerme a este paciente con este tumor tan gigante, ¿no? Entonces muchas veces le echamos la culpa al propietario, pero muchas otras veces no es culpa del propietario. A veces es culpa del veterinario que visitó hace un año o hace 2 años y que justo el veterinario le dijo, está tan chiquito que, pues, ¿para qué lo atacamos? Vamos a mantener en observación. Entonces, no hay que ser ese veterinario, ¿ok? Cuando tengamos un paciente con un tumor, aunque sea chiquitito, hay que ver qué es y si es posible atacar, atacamos, ¿ok? Entonces, no hay que mantener el tumor en observación. ¿Por qué? Ahora sí, aunque sea chiquititito y aunque tú digas, pues está blanquito, clarito, rosita, chiquito, liso, puedo pensar que es benigno. Bueno, no. En oncología, un tumor no es imposible de saber si es benigno o maligno solo a simple vista y al tacto. Imposible. Pero aparte, el tumor de mama es el único tumor que se ha documentado en cierto grado que aunque sea benigno, con el paso del tiempo puede cambiar su comportamiento biológico y convertirse en maligno. Entonces, exacto, o sea, ¿para qué quiero mantener en observación un tumor chiquitito en glándula mamaria? Quiero ver cómo se hace grande y cómo se vuelve maligno y cómo al rato tiene metástasis. No, eso no lo quiero ver, lo necesito atacar. Entonces, cualquier tumor mamario chiquito, mediano o grande se tiene que retirar con cirugía, aunque no sepa aún si es benigno o maligno. Entonces, bueno, vamos a ver este tipo de imagen. Em, Mira, por ejemplo, dice Marta en el chat, puede ser pequeño a la vista, pero implica cambios en miles o millones de células. Exactamente. ¿Ok? Entonces, vemos esta imagen que la extraje de un artículo de la doctora Elisa Vázquez. Ahorita al final les presento ese artículo. Y aquí bueno, hay que entender que la cabeza está hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿eh? Allá está la cabeza. Este es el linfonodo axilar. Aquí vienen las tres glándulas y acá a la derecha está la cola y este sería el linfonodo inguinal. Entonces, cuando la anatomía es así de 5 glándulas, que esa sería la anatomía perfecta de una perra, que tenga 5 glándulas de cada lado, entendamos que hay perritas que tienen más glándulas de un lado que del otro o menos de un lado que del otro, ¿no? Pero en una anatomía normal serían 5 de cada lado, ¿no? Entonces aquí quiero que entendamos que las tres primeras glándulas, que aquí las ponemos en este círculo rojo, si se fijan en ese dibujito, son vasos linfáticos. Entonces las tres primeras glándulas drenan sus vasos linfáticos hacia el linfonodo axilar. ¿Ok? Esas son las tres primeras. Ahora, las dos de hasta atrás, la 4 y la 5, drenan hacia el linfonodo inguinal. ¿Ok? Entonces vamos a dividir a la cadena mamaria en esas dos regiones. Una región, digamos que es la delantera, de glándula 1, 2, 3 y su linfonodo axilar. Y la otra región es la región trasera, que sería la glándula 4 y 5 y su linfonodo inguinal. ¿Ok? Nada más que aquí ocurre algo. Entre la glándula 3 y 4, aquí también puede haber comunicación linfática hacia adelante y hacia atrás. Entonces nada más hay que tener eso en cuenta que al ratito lo vamos a retomar. ¿Ok? Ahora, el diagnóstico, entonces, si no hago punción para evaluar microscópicamente una citología y definir qué es, que no me sirve de nada, ahorita vamos a entender también por qué. Entonces, si no hago la punción, ¿qué es lo que sí hago en la consulta de primera vez de tumor mamario? Por supuesto, historia clínica, por supuesto, examen físico general de todo lo demás,
y palpación. Y esto se los recomiendo, doctoras y doctores, que esto no se enfoquen solo en una paciente con tumores mamarios, porque si ustedes se fijan en sus expedientes y en sus recuerdos, muchísimos tumores mamarios ustedes los encontraron de manera incidental en una perra o en una gata que iba a consulta por otra cosa o que incluso iba a vacunas, ¿no? Entonces muchas veces son hallazgos incidentales cuando son tumores chiquitos. Entonces, cuando digo aquí palpación me refiero a que todas las perras y gatas a partir de como 5 o 6 años de edad en adelante, a todas ellas, aparte de hacer el examen físico general normal, hay que acostarlas con la panza para arriba y palpar todas las glándulas y palpar las zonas de linfonodos axilares y linfonodos inguinales en todas las hembras. Así como en todos los machos, de arriba de 5 o 6 años hay que palpar próstata a través de un tacto rectal, pues en las hembras hay que hacer una palpación de glándulas mamarias y linfonodos axilares e inguinales. ¿Ok? Entonces, hay que palparlas, hay que acostarlas, hay que palparlas bien y de modo que veamos bien cuántos tumores tiene, porque no siempre llega una perra con un tumor, ¿eh? Hay muchas que tienen muchos más tumores. O sea, hay que ver cuántos tiene, qué tamaño tiene cada tumor, qué características tiene cada tumor y qué glándulas son las afectadas. Entonces, por ejemplo, en cada consulta de estas, cuando sí detecto algún tumorcito mamario, ya así con la perra acostada, al ladito de la perra acostada, yo tengo una hoja de papel, así tal cual, y un lápiz o una pluma y hago un dibujo. Este es el dibujo que hago, así tal cual como se ve, como dibujo de niño de kinder, así tal cual. Y esto se lo hago así en persona y presencialmente al propietario y este dibujo se lo lleva el propietario. Ya yo le tomo foto para dejarlo en el expediente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero cuento cuántas glándulas tiene, porque acuérdense que hay perritas o gatitas que no tienen la anatomía normal. Entonces, dibujo cuántas glándulas tiene y lo que hago es dibujar circulitos vacíos, que para mí significa que son los pezones. Eso ahí le explico a los propietarios, ¿no? Los circulitos vacíos son los pezones y empiezo a dibujar los tumores y cuánto miden y exactamente en qué región o en qué glándulas están. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así tal cual a lápiz o a pluma, los circulitos otra vez, los que no tienen relleno son pezones y los círculos que sí tienen relleno o incluso los puedo dibujar de otro color, rojo o amarillo, lo que quieran, ahí los pongo como tumores y les pongo las medidas. Y ya aparte por ahí les escribo si son firmes, blandos, duros, si son desplazables o no desplazables, si son dolorosos, si están ulcerados. Todo eso lo escribo y todo eso se lo lleva el propietario. Entonces ya, ¿para qué me sirve esto? Porque el propietario lo estaba viendo, ¿no? Cómo estaba palpando los tumores. Pero esto que se lleva el propietario me sirve muchísimo porque sobre ese mismo dibujo muchas veces le explico qué tipo de cirugía necesitamos. ¿Ok? Entonces, ahorita, un poco más adelante, vamos a ver qué tipo de cirugía se requeriría para cada tumor de estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Ya fue la consulta, el examen físico general. Entonces, ¿qué sigue? La punción con hoja delgada. Bueno, voy a explicar por qué ya no se hace, ¿no? Un tumor mamario chico, mediano, grande o gigante es un tumor heterogéneo. Es un tumor heterogéneo que puede tener hasta 5 diferentes zonas. Puede tener una zona de tejido mamario normal, puede tener una zona de tejido tumoral benigno, otra zona de necrosis, otra zona inflamada y otra zona de tejido tumoral maligno. El mismo tumor puede tener todas esas zonas. Entonces, por más que tú metas una aguja y la redirijas en muchas direcciones y metas otra aguja y otra aguja al mismo tumor, ¿vas a obtener células? Sí. ¿Vas a tener material adecuado? Sí. ¿Va a ser un diagnóstico certero? Definitivamente no. Por supuesto que no. No es como en otras citologías de otros tipos de tumores, que una citología sabemos que nunca nos va a dar el 100% de certeza, ¿no? Pero nos va a dar un porcentaje altísimo de certeza. En tumor de mama no. En tumor de mama, aunque salga benigno, no le creemos a ese resultado benigno. Entonces, de todos modos, tienes que operar. Entonces, ¿para qué le hiciste la punción? ¿Para qué gastaste tiempo? ¿Para qué le hiciste al propietario gastar lana? ¿Para qué estresaste a la perrita haciendo las punciones si no te va a servir de absolutamente nada? ¿Por qué? Porque yo, si hago la punción y me sale que era algo inflamatorio, algo necrótico, algo incluso tumor benigno, y yo se lo entrego al propietario con la hoja ya, con la hoja membretada del patólogo,
yo le voy a decir al propietario, pues es algo benigno. Y entonces el propietario con justa razón me va a decir, ah, perfecto, entonces pues no la operamos, ¿no? Mejor la mantenemos en una observación. Entonces le digo, ay, ¿qué crees que no? Porque de todos modos es factible que sí tenga células malignas ahí y que simplemente no salieron en la punción. Aparte, aunque fuera benigno, con el tiempo se va a convertir en maligno. Entonces sí tiene que operar. Entonces el propietario con toda razón me va a decir, oye, güey, ¿y entonces por qué me hiciste hacerle una punción? ¿Por qué me hiciste gastar en esto? Si de todos modos no me iba a servir, ¿no? Entonces por eso no se hace. Ya si tú lo quieres hacer como para obtener práctica y para ver al microscopio y para mandar al patólogo también, eso está perfecto, ¿eh? O sea, eso hazlo, pero no te guíes en ese resultado como ya un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, esto no. Y bueno, les voy a compartir un posteo de Facebook. Yo sé que van a decir Facebook, o sea, ¿por qué me compartes Facebook si estamos en una plática que se supone que es más médica, científica, ¿no? ¿Qué tiene que ver Facebook? Bueno, nada más grábense este nombre de Julius Liptak y ahorita les digo quién es, ¿no? Entonces, este es un Facebook de Julius Liptak en donde él puso un caso de cáncer de mama en donde no hizo citología y se fue directo a la cirugía, ¿no? Entonces aquí alguien le preguntó, oye, ¿y podemos discutir si haces citología o no? Entonces Julius Liptak le dice, pues la neta es que para mí no es necesario, porque de todos modos, un tumor mamario, sea benigno o maligno, se tiene que retirar con igual, o sea, un benigno o un maligno se retira igualito en tumor de mama, no así en otros tumores cutáneos o de otros lugares, ¿no? Pero tumor de mama con 1 centímetro de tejido sano alrededor y con borde profundo es igualito a la cirugía para benignos o malignos. Entonces, ni para la cirugía es necesaria la citología, como pueden ver. Entonces, punción ya no. Ahora, antes de meterte a quirófano, hay algo que sí tienes que hacer forzosamente, que son obviamente las pruebas de laboratorio preanestésicas, prequirúrgicas, pero sobre todo descartar metástasis pulmonar, porque acuérdense que aunque sea chiquitito, podría ya ser maligno. Entonces no te metes a quirófano a quitar ese chiquititito antes de haber descartado metástasis pulmonar. ¿Y cómo descartas metástasis pulmonar? Con un estudio radiográfico de tórax de 3 proyecciones, izquierda, derecha y frente. Entonces, vamos a ver eso en un momento más. Entonces, haga citología o no, de todos modos se tiene que retirar, aunque salga benigno, porque puede cambiar su comportamiento hacia malignidad, ¿no? Entonces, no cambia la citología la decisión terapéutica. Y entonces, ¿como para qué 3 proyecciones? A ver, si quieren ahí en el chat igual, eh, díganme nada más si alguien de ustedes ya rutinariamente para casos de oncología hace rayos X de tórax de 3 proyecciones. Dicen que sí. Y aquí no hablo solo de tumor de mama, ¿eh? Esto es en cáncer en general, oncología en general. Mira, ya afortunadamente hay varios que sí lo hacen, la de 3 proyecciones, y eso es lo correcto. Ya las de 2 proyecciones en cáncer no es que no nos sirvan, sino que nos faltaría una tercera proyección, ¿no? Para otras cosas, por ejemplo, para respiratorio, para corazón, para otras cosas, las 2 proyecciones de rutina normal generalmente son más que suficientes, ¿eh? Para eso otro. Pero para cáncer es mínimo las 3, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda. Vean aquí en esta proyección que es la lateral de rutina, que es la izquierda-derecha. Esta es una paciente con cáncer de mama, ¿no? Y este día se le hizo su estudio radiográfico para descarte de metástasis pulmonar. Entonces, no se ve metástasis en esta placa. Sí se ven algunos puntillos radioopacos que son muy sugerentes de calcificación bronquial, pero no de nódulos tumorales, ¿ok? Entonces, esta es la izquierda-derecha. Vámonos a la BD y lo mismo, vemos pulmones limpios, vemos un patrón bronquial leve, vemos calcificación bronquial, pero no vemos nódulos como tal, ¿ok? Entonces, fíjense otra vez, me regresé a la lateral izquierda-derecha, no hay nódulos, en la BD tampoco hay nódulos. Bueno, en esta misma perra, ese mismo día se tomó la otra, la derecha-izquierda. Entonces, aquí los que no hayan visto esta plática o esta radiografía antes, a ver, en el chat, en esta radiografía que es la derecha-izquierda, ¿ven algo raro? Ojo que aquí, por fines interpretativos, la cabeza debería estar para el otro lado, para el lado derecho, pero por fines interpretativos, yo volteo la radiografía para interpretarla igual que la izquierda-derecha, pero esta es derecha-izquierda. Entonces, ¿alguien ve algo raro en esta radiografía derecha-izquierda que no se veía en las otras?
Dice Jaime que ve una masa. ¿Alguien puede decirme más o menos a qué altura está la masa? Dorso caudal del corazón, exactamente. Vean, aquí está esa masa gigantesca, ¿ya la vieron? Y ahora, si vemos de nuevo las dos laterales, la de su lado izquierdo es la izquierda derecha y la del lado derecho es la derecha izquierda. Vean cómo en la izquierda derecha no se veía esa cosota y en la derecha izquierda ya se ve, ¿ok? Entonces, de verdad, y esta es una masa gigante que no se veía del otro lado ni en la BD. Entonces, con mayor razón, todos los pacientes con cáncer tienen que pasar por mínimo 3 proyecciones de tórax, ¿ok? Bueno, ahora vamos a evaluar tantito esta tabla que se llama tabla TNM. Es una tabla que la T significa tamaño del tumor, la N significa si hay metástasis a linfonodos o nódulos linfáticos y la M si ya hay metástasis a distancia, a pulmones o a cualquier otra parte del cuerpo. Esta tabla TNM es derivada de la Organización Mundial de la Salud, o sea, es la tabla TNM para humanos, pero traspolada para veterinaria y esta es específica de tumores de mama. Entonces, veamos cómo hay 5 etapas de los tumores mamarios, de cáncer de mama. Cuando dice N0 o M0 es cuando no hay. O sea, N0 no hay metástasis a linfonodos, M0 no hay metástasis a distancia. Cuando dice N1 o M1 es cuando ya lo hay. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo de la etapa de la 1 a la 3 no hay metástasis a linfonodos ni metástasis a distancia. ¿Ok? Lo único que cambia son los tamaños del tumor. Etapa uno es un T1, cuando el tumor es de menos de 3 centímetros. La etapa 2 es un T2, que es de 3 a 5 centímetros. Y la etapa 3 es un T3, que es de más de 5 centímetros, ¿no? Pero ninguno de esos con metástasis. Pero ahora chequen la etapa 4. Ya vieron cómo ya hay metástasis al linfonodo. Todavía no hay metástasis a distancia, pero vean el tamaño. El tamaño es cualquiera. Puede ser chiquititito y ya tener metástasis al linfonodo. Ahora vean la etapa 5. Igual, cualquier tamaño puede ser chiquititito, puede haber o no haber metástasis a linfonodos, pero ya hay metástasis a distancia. Entonces, lo que les decía hace rato, aunque sea chiquitito y aunque no esté involucrado el linfonodo, pudiera ser maligno y ya tener metástasis a distancia. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora un poco del tratamiento. ¿Ok? Entonces, la cirugía es la primera línea terapéutica al 100%. ¿Ok? Recordemos, aunque no sepamos si es benigno o maligno, este se tiene que operar, pero una vez que se descartó la metástasis, lo primero que tienes que hacer es descartar metástasis. Ya si quieres después, hazle las pruebas de laboratorio generales para ver, pues, en general su riesgo anestésico quirúrgico y ya después te metes a quirófano, ¿no? Muchas veces también hacemos ultrasonido abdominal porque hace rato les decía que no son los sitios más comunes de metástasis, pero sí puede atacar órganos abdominales. Entonces, por supuesto que un ultrasonido abdominal va muy, muy adecuadamente para descartar metástasis también. A ver, déjenme leer algunas preguntitas que van saliendo aquí, espérenme tantito. Mm, 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 mm. Hace rato Jaime decía, opinión acerca de anestesia inhalada en cirugía oncológica. Sí, por supuesto. Si puede ser el 100% de las veces mejor. Eh, Jaime también dice, ¿qué opina de la mastectomía radical bilateral? Opino que está bien, ahorita les voy a dar unas imágenes, siempre y cuando la paciente sea buena candidata, que no todas las pacientes lo van a hacer. Eh, 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 mm. Dice Junior, yo hago citología para ver si es maligno o benigno. Si es maligno hago las 3 tomas, si es benigno no las hago en ese momento, pero más adelante, pero sí o sí. ¿Usted qué opina? Yo opino, Junior, que acuérdate que el que salga benigno o maligno no tiene certeza ese diagnóstico, porque el tumor es muy exageradamente heterogéneo. Entonces, aunque te salga benigno en la citología, en realidad sí podría ser maligno, solo que no le atinaste a la parte maligna. Y no hay forma de que tú sepas en qué lugar exactamente atinarle, ¿no? Entonces, definitivamente, yo no hago citología porque solo me da información que posiblemente es falsa y hago rayos X o descarto metástasis el 100% de las veces antes de meterme a quirófano. Si no dice, ¿por qué los rayos en tórax y no en abdomen? Ah, porque el tórax
al menos hablando de rayos X y ultrasonido, que digamos que son las herramientas de imagenología más sencillas que tenemos en veterinaria, el tórax se ve mucho mejor con rayos X en general y el abdomen se ve mucho mejor con ultrasonido. Entonces, para abdomen mejor es ultrasonido. La metástasis al linfonodos la establece con citología previa a la cirugía o mandando el linfonodo centinela al mandar el histopatológico. Yo trato de siempre, en este tipo de cirugía, trato de siempre mandar el linfonodo, o sea, siempre quitar el linfonodo y mandarlo a histopatología junto con el tejido mamario. Dice Jaime que los inhalados no son adecuados para este tipo de cirugía. Voy a continuar con la plática, Jaime, pero si puedes ir escribiendo ahí por qué, en un ratito lo leo, porque no, o sea, según yo no hay ningún dato que corrobore eso, pero si tú nos das un dato, te lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, entonces la cirugía. Ya quedamos en esto, ¿no? Todos se deben operar en mayúsculas, benignos y malignos, pero ahí puse un asterisquito. Ahorita vamos a ver qué dice este asterisquito. Pero ¿qué pasa si ya hay metástasis, no? Ya quedamos que antes de meternos al quirófano vamos a hacer los estudios para ver si hay metástasis o no. Si ya hay metástasis, ¿opero o no? Bueno, es un dilema importante, pero tiene salida ese dilema. Por ejemplo, si hay metástasis leve, 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 sin signos clínicos de metástasis, pero el tumor mamario es grande, ulcerado, que le duele y le arde, ahí sí lo retiro. Ahí me meto a quirófano, retiro la fuente de incomodidad y de dolor, aunque ya haya metástasis leve. Pero me meto a quirófano siempre y cuando los propietarios hayan entendido muy bien, ya sea verbalmente y bueno, y sobre todo por escrito y con una firma de que entendieron bien esto, que ya hay metástasis y que el único objetivo de la cirugía es para que viva con la mejor calidad posible durante el tiempo de vida que tenga, pero ya hay metástasis. La metástasis va a avanzar independientemente de la cirugía, ¿no? En cambio, si es metástasis avanzada, pero con un tumor mamario que ni le duela ni nada, pues ni para qué nos metemos a quirófano, ¿no? Pero bueno, ese asterisco que puse ahí es excepto el carcinoma inflamatorio. Entonces, todos los tumores mamarios se deben operar excepto el inflamatorio. Entonces, estas son imágenes de un carcinoma inflamatorio. eh, es un tipo de tumor mamario maligno que, que involucra muchísima inflamación a nivel de piel y tejido subcutáneo. Hay muchísimo edema, inflamación, comezón, dolor, ardor, infección si hay úlceras. Entonces, esto es una perrita como nada más viéndole sus glandulitas, pero esta misma perrita, fíjense en el tamaño de su piernita derecha e izquierda, las traseras derecha e izquierda, vean el grosor. Eso es edema. Aquí lo vemos por atrás, la derecha está bastante más edematizada que la izquierda. ¿Y por qué se hace ese edema? Porque en este carcinoma inflamatorio también hay un involucramiento linfático gravísimo, al grado de poder provocar obstrucciones linfáticas y el retorno linfático se ve impedido. Entonces, por eso hay edema generalizado en miembros pélvicos. Lamentablemente, estas perritas con este tipo de carcinoma inflamatorio no tienen una salida muy adecuada. Estas, si se operan, les va peor todavía. La inflamación postquirúrgica, por más que manejas antiinflamatorios, la inflamación postquirúrgica va a ser horrible y es muy probable que hayas dejado células tumorales en todo ese tejido inflamatorio. Entonces, les va horrible después de una cirugía. Entonces, por eso no se operan, solo se quedan con cuidados paliativos, o sea, inundadas de analgésicos y antiinflamatorios y antibiótico y eso, pero de todos modos su tiempo de vida va a ser súper corto. Estas perritas realmente reciben eutanasia muy pronto, lamentablemente. Entonces, bueno, esto ya lo entendimos. Antes de operar vamos a descartar metástasis y esto es lo que se le conoce como estadificación. Estadificación es darle una etapa al paciente con cáncer para ver si hay metástasis o no. Entonces, no operes si no estadificaste, porque si operas sin haber estadificado, estás cometiendo un súper grave error. Regresemos a esta tabla. Entonces, justo hay algunos colegas que me dicen, ¿para qué le tomo rayos X si es un nódulo chiquitito, ¿no? O justo, ¿para qué le tomo rayos X si me salió una citología benigna, ¿no? Entonces, justo para eso es esta clase, ¿eh? Exactamente, para entre nosotros ir platicando a través del chat y demás e ir resolviendo dudas en conjunto, ¿eh? Entonces, créanme que esto no es juzgando absolutamente a nadie. Espero que lo entiendan así. Entonces, aunque te salga la citología benigna, de todos modos le tienes que hacer los rayos X y el ultrasonido
porque acuérdense que los tumores son heterogéneos y esa citología no va a ser nada certera. Entonces, ¿para qué le tomo rayos si es un nódulo chiquitito? Bueno, recordemos que un T1 podría ya tener M1, podría ya tener metástasis a distancia, entonces por eso es importantísimo siempre. Entonces, ya quedamos que el tratamiento de elección de primera línea es la cirugía, pero vamos a entender que existen diferentes dosis quirúrgicas, ¿ok? Entonces, de inicio, pues esto es basado en artículos y capítulos de cáncer de mama de diferentes libros. Entonces, de inicio es retirar lo suficiente para dejar bordes libres, que ya quedamos que es mínimo 1 centímetro a la periferia y un plano profundo. ¿Qué significa plano profundo? Cuando hagas una mastectomía para quitar la cadena o una glándula, lo que sea, abajo del tejido mamario, de donde estaba el tumor, aquí sigue el músculo, bueno, fascia muscular y músculo. Entonces, abajo de donde había un tumor, tienes que quitar esa parte de la fascia muscular para llevártela como tejido profundo. Pero bueno, fíjense, si es un tumor de menos de 1 centímetro, aunque sea de chiquito, de menos de 1 centímetro, ya tienes que quitar toda la glándula. La glándula afectada, de todas las glándulas que tenga la perra, la que esté afectada con un tumor de menos de 1 centímetro, tienes que quitar toda la glándula. Ahora, si mide más de 1 centímetro, ya te tienes que ir a una mastectomía regional o radical. O sea, si tienes un tumor de 1,5 centímetros en la glándula 2, tienes que hacerle mastectomía regional. Y se acuerdan de las regiones que dijimos hace rato, ¿no? Que una región es la delantera, que es la glándula 1, 2, 3 y linfonodo axilar, y la otra región es la trasera, que es glándula 4 y 5 y linfonodo inguinal. Entonces, si tienes un tumor de 1,5 centímetros en la glándula 2, tienes que quitar la 1, 2, 3 y el linfonodo axilar, aunque sea de ese tamaño chiquito. Ahora, si tienes múltiples tumores, que ese es muchísimas veces te vas a enfrentar con perras que tienen no uno, sino múltiples tumores, ahí sí ya decides si es la radical de todo un lado, toda la cadena izquierda o toda la cadena derecha, o regional de la que te toque, o incluso justo la bilateral total, depende de la perra, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo qué onda con eso. Pero entonces, si se fijan, ya no se hacen nodulectomías simples, o sea, eso es del ayer o del antier. Nodulectomía simple me refiero a no quitar la glándula, solo quitar el nódulo. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque se ha visto que si quitas solo el tumorcito sin haber quitado toda la glándula, es facilísimo que de todos modos haya células tumorales por ahí y que viajen a la glándula de adelante, a la glándula de atrás o a esa misma glándula y que al rato tenga más tumores. Que no es que vaya a tener más tumores por culpa de la nodulectomía, no, no. Me refiero que ya la naturaleza de esa perra era que iba a tener más tumores. Entonces, ¿por qué no le quitaste de una vez el trancazo y para qué te esperas a que tenga más tumores rápido, ¿no? Em, dice Junior, no se hace citología, pero sí o sí se hace histopatología. ¿Con qué finalidad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la histopatología es absolutamente siempre, porque eso sí va a determinar si necesito algo después de la cirugía, como quimio o algo así, ¿no? Ahorita vemos qué onda con eso. Entonces, regresemos a Facebook, regresemos a Julius Liptak. Julius Liptak es un individuo que tiene una página de Facebook que se llama Animal Cancer Surgery. Julius Liptak es un cirujano veterinario, ahorita les voy a decir bien quién es, pero veamos este posteo que puso aquí. Es una Shih Tzu de 13 años de edad tiene 4 tumores mamarios. Uno grande de 4,4 por 2,6 en la quinta glándula derecha, otro de 1,9 por 2,2 entre la cuarta y la quinta derecha, otro más chiquito de 1 por 1 en la primera izquierda y otro chiquito de 1,3 por 1,4 en la segunda izquierda. Supongo que pueden ver la foto, el dibujo que realizó para entrar al quirófano, pues se interpreta que va a ser una mastectomía bilateral total, ¿no? Fíjense cómo, bueno, entiéndase que hacia el lado izquierdo de la pantalla está la cabeza. ¿Ok? Entonces, hace aquí este dibujo como en B, en la parte pectoral, porque ahí es la parte más difícil de cerrar, porque la piel queda muy, muy tensa en esa región. Pero al hacer esta estrategia en B, se conserva el cierto cantidad de tejido en medio como para poder cerrar mucho más fácil. Recordemos que las glándulas de arriba solo medían, perdón, los tumores de arriba medían 1 por 1 y 1,3 por 1,4. Son tumores chiquitos.
Y acuérdense que con que libremos mínimo 1 centímetro a la periferia ya la armamos, ¿no? Y de este lado, del lado de la cadena derecha, no tenía tumores acá arriba. Entonces se puede hacer esta técnica sin ningún problema, ¿no? Ojo, antes de esto, en consulta general, con la perrita acostada, tal cual, con la mano podemos agarrar la piel y ver si puede llegar al otro lado, ¿no? Por ejemplo, en una Shar-Pei, casi les puedo asegurar que la piel le va a llegar sin tanto problema, ¿no? Pero ¿qué tal en una Whippet, en una Galgo? En esa no le va a llegar la piel. Entonces, en una Whippet, en una Galgo, en esas perras muy delgaditas, yo definitivamente no haría la doble, la mastectomía bilateral en una sesión. En esas perras que yo sé que la piel no me va a dar, yo mejor hago solo una sesión, una cadena completa y me espero las semanas que sean necesarias, que a veces son 2, a veces 3, a veces 6, las semanas que sean necesarias en revisiones periódicas para ver si la piel ya recuperó elasticidad y ya me he hecho la otra cadena. Entonces, esto es lo que hizo el doctor Julius Liptak, fue levantando todo. Quiero que vean, justo donde estaban los tumores acá abajo, vean cómo no hay fascia muscular. O sea, levantó la fascia muscular de donde viven esos tumores y acá arriba también. ¿Ok? Ese es el plano profundo. ¿Va? Y ya después hace su cierre y le queda esa y va a cicatrizar sin mayor problema, ¿no? Entonces, ¿quién es Julius Liptak y por qué sí le tendríamos que hacer caso a su Facebook, ¿no? Aunque sea un Facebook y aunque no sea nada científico el Facebook, ¿por qué sí le hago caso a este güey en Facebook? Bueno, este que ven aquí es, desde mi punto de vista, el libro más importante hoy en día de oncología clínica de pequeñas especies, el más importante en todo el mundo. Y resulta que Julius Liptak es el editor en jefe de la parte quirúrgica de este libro. Entonces a mí me parece que aunque sea Facebook, pues yo creo que sí le podemos hacer caso. Esta es la autoridad mundial de cirugía oncológica veterinaria. Entonces yo creo que a su Facebook sí le podemos hacer tantito caso, ¿no? Ok. En gatas, recordemos que el porcentaje de tumores malignos en gatas y muy agresivos es como el 90% de todos los tumores mamarios en gatas. Entonces, aunque suene bien exagerado en gatitas, generalmente, aunque tengan solo un tumorcito mamario, lo ideal es retirar toda la cadena, ya sea toda la cadena, perdón, todas las glándulas en una sesión o, como les decía, una cadena, me espero algunas semanas a que la piel recupere elasticidad y ya le quito la otra cadena, ¿va? Ahora, vamos a recordar entonces el drenaje linfático. Las tres primeras, acuérdense, drenan hacia linfonodos axilares y las dos últimas drenan hacia linfonodos inguinales, ¿no? Entonces, una región es la de arriba y otra región es la de abajo. Ahora, ¿cómo yo puedo buscar el axilar? Porque, a ver, díganme ahí en el chat, a ver si quieren compartirme. Cuando hacen mastectomías, ¿alguien quita los linfonodos? A ver, díganme ahí en el chat. El doctor José Alberto dice que sí. Dicen que sí, sí, sí. Ok. El linfonodo inguinal, eh, mira, Daniel Moreno dice que sí, que supone. Y este es una observación importante porque justo es lo que les iba a decir. Los linfonodos inguinales, hay veces que ni siquiera lo vemos, pero si haces una mastectomía adecuada, me refiero a las glándulas de más abajo, si haces una mastectomía adecuada, hasta sin querer te vas a llevar el inguinal. Entonces, yo supongo que por eso Daniel dijo, pues, supongo, porque no necesariamente lo vas a ver. Pero si haces una mastectomía adecuada de esa región, significa que quitaste toda la grasita que le llamamos el cojinete graso de abajo de las glándulas y el linfonodo inguinal vive en ese cojinete graso. Entonces, aunque tú no lo veas, si quitas el cojinete, te lo llevaste sin ningún problema. En cambio, dice Marta, el inguinal siempre, el axilar a veces me falla. Jaime dice, axilar si se palpa aumentado. Va, me parece bien. Armando dice, saludos Armando. Si es un retiro de tejido profundo, se tendría que ir. Ajá, el inguinal. Ahora, el axilar sí, sí es un rollo más complicado, es un rollo diferente. Porque aquí en este dibujo que ponemos aquí, pues ahí se ven, ¿no? Ahí se ven como fáciles y ya los buscas y los sacas. Pues no.
el axilar vive muy metido en el plexo, muy profundo. Y entonces justo por ahí, no me acuerdo quién dijo, decía Jaime, el axilar solo si se palpa aumentado. Bueno, yo ahorita voy a intentar convencerlos de que aunque no se palpe aumentado hay que quitarlo. Y eso es en cirugía oncológica general, no solo en tumores mamarios, sino en cirugía general oncológica. Lo ideal es siempre quitar ese linfonodo, al menos el más cercano que tengas. Una cosa que esto da como para hacer otro seminario otro día, ¿eh? Pero los linfonodos para quitar en oncología, uno se le llama el linfonodo regional y otro es el linfonodo centinela. No es lo mismo. El regional es el más cercano, que en este caso es el axilar y el inguinal. Esos son los regionales. Los centinelas pueden ser otros más lejanos a donde se esté yendo las células tumorales, que no necesariamente son los regionales, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo y para buscarlos es otro rollo, ¿no? Pero al menos intentemos quitar los regionales, que son los más cercanos. Entonces, el axilar es dificilísimo, sobre todo si no está aumentado de tamaño, pero hay que quitarlo de todos modos. Pero ¿cómo lo busco? Si está tan profundo dentro del plexo y está el tamaño normal, que es un frijolito chiquito y está rosita, puta, para encontrarlo es casi imposible. Entonces, vamos a pintarlo. ¿Y de qué, cómo lo pintamos? Bueno, hay una tinción o una tintura que se llama azul patente que también se puede hacer con azul de metileno, pero ojo, doctoras y doctores, es un azul de metileno de grado quirúrgico. No es el azul de metileno normal, es de grado quirúrgico. Ese se puede usar, pero se usa mucho mejor y es menos tóxico, tiene menos complicaciones, uno que se llama azul patente. Y este azul patente, tal cual, viene en ampolletitas y vamos a administrar de manera, vean cómo dice aquí, intradérmica alrededor del tumor. Y al hacer estas aplicaciones intradérmicas de este azul de patente, esa tinción azul se va a meter a los vasos linfáticos y te va a ir literalmente iluminando de azul hacia dónde se está yendo, hacia dónde está yendo la linfa y te va a señalar dónde está el linfonodo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy cargando una jeringuita con azul. Aquí ya administré intradérmicamente en la glándula uno bueno, algo importante. Si quieres buscar el axilar, inyecta la glándula uno aunque no tenga tumor la glándula uno. O sea, aunque el tumor esté en la glándula 2 o 3 por allá, si vas a quitar la región de arriba con el linfonodo axilar, inyecta la glándula uno tenga o no tumor. ¿Y cómo la inyectamos? En los cuatro puntos cardinales. Entonces, vamos a inyectar, depende del tamaño, pero en una perra mediana o grande es 0,5 mililitros en cada punto cardinal. Entonces, tal cual, yo agarro el pezón de la glándula uno e inyecto como si fuera en el norte, sur, este, oeste, así, en cuatro puntos alrededor del pezón. Nada más acuérdense muy bien que es intradérmico, no es subcutáneo, porque si inyectas subcutáneo vas a hacer un desmadre y vas a pintar de azul todo el tejido subcutáneo y va a ser imposible. Entonces tiene que ser intradérmico porque los vasos linfáticos corren ahí a ese nivel, ¿ok? Entonces ya lo inyectas, vamos a ver un mini video. Entiéndase que en esta perrita la cabeza está hacia el lado derecho, esta es la axila. Ah, ojo, fíjense cómo aquí no hay campos, ¿ya vieron? Aquí yo todavía no estoy enguantado con guantes estériles. Aquí son guantes no estériles. Entonces, ¿en qué momento se hace esto? Aquí la perra ya está anestesiada, ya está rasurada y ya está lavada. Solo falta embrocarse y falta que nosotros nos pongamos ya la indumentaria estéril, ¿ok? Entonces, antes de la embrocada y antes de nosotros vestirnos, hacemos estas inyecciones y ya que inyectamos, en lo que alguien más embroca y en lo que yo me voy a poner la bata y los guantes, ya pasaron como 5 minutos. Y con esos de 5 a 10 minutos es suficiente para marcar hacia dónde se va. Entonces, aquí es un mini videito de la inyección nada más. Vean cómo se hace la pelotita de que fue intradérmico y no subcutáneo. ¿Ok? Ahora, entonces, aquí ya se inyectó. Luego, si se fijan, si ven ahí se ve dónde inyecté y ya vieron cómo se va pintando de azul como un tracto hacia abajo. Aquí la axila está acá abajo, ¿eh? Vemos un poquito con más nitidez, tal cual. La axila está hacia acá. ¿Ya vieron cómo se va pintando el caminito de azul?
Entonces yo ahí literalmente me está señalando el linfonodo está para allá y yo ya sé anatómicamente, yo ya sé que está por ahí. Esto no tiene mucho chiste hasta aquí. Pero una vez que ya anatómicamente haces tu incisión en donde creas que por ahí está, tal cual, por adentro de la piel, en el tejido subcutáneo, vas a seguir el caminito azul hasta que encuentres el frijolito azul. Entonces, ahora sí, aquí ya pusimos campos estériles, ya estamos haciendo nuestra incisión, ahí ven por abajo el caminito azul y ahora ahí encontramos el frijolito azul. Ya seguimos el camino, encontramos el frijolito y ¡pum! Lo quitamos. Y ese frijolito azul se manda al patólogo también junto con el tejido mamario que quitaste. Pero para cuando hagan mastectomías con esta técnica, lo primero que hacen es esto. Primero hacen la linfadenectomía, la axilar. Ya después hacen la mastectomía. ¿Ok? Entonces, espérenme. Dice Diego, azul patente no hay en México. Sí, sí hay en México, pero no es fácil de conseguir y no es barato. Una cajita como con 5 ampolletas, creo que 4 o 5 ampolletas cuesta 6,000 pesos. Y por paciente te vas a gastar una ampolleta. Entonces, o sea, no es que sea imposible, pero tú tienes que añadir esto al presupuesto de la cirugía y que lo pague el propietario, ¿no? Dice Jaime, en cuanto a los inhalados, potencial proangiogénico de los inhalados pueden favorecer el crecimiento tumoral. ¿Buscaste algún artículo científico que diga eso, Jaime? Ojo, un artículo científico en pacientes reales. Porque, y qué bueno que sacas esto a colación, Jaime, porque no solo se ha pensado esto en inhalados, también le han echado muchísima culpa a la ketamina y a algunos otros anestésicos fijos de que tienen un potencial de metástasis, un potencial proangiogénico y demás. Pero la verdad es que es imposible de documentar eso en la vida real, porque entonces muchos dicen, no, pues es que como lo anestesiaste con ketamina o con otra cosa, por eso le dio metástasis. Ah, chinga, ¿cómo? ¿Cómo puedes saber que esa fue la causa de la metástasis? Si es un cáncer agresivo, va a tener metástasis independientemente de lo que le des, ¿no? Entonces, por eso, Jaime, es dificilísimo aterrizar esto, digamos, ya con conocimiento de, bueno, no con conocimiento, sino más bien con total certeza de decir, sí, en efecto, tal medicamento o tal anestésico va a producir eso, es imposible saberlo en cáncer. Por eso preguntaba si hay algún artículo por ahí, pero bueno, si lo encuentras estaría fenomenal, ¿eh? Dice Alberto si podríamos localizarlo con Ultra. Sí y no, pero tampoco puedes estar en quirófano, no es tan fácil meterle Ultra y al mismo tiempo hacer la incisión ahí, entonces no sería nada sencillo, ¿no? Ok, entonces esta es la misma perra de la linfadenectomía de la axila, ¿eh? Ya vieron cómo aquí ya hicimos la linfadenectomía, por eso está pintada de azul. Cambiamos los campos, ahora por unos campos más normales, y ya, hicimos la mastectomía radical unilateral y perfecto, salió con, sí, carcinoma mamario, pero el linfonodo se encontraba normal. Este fue otra que operamos, bueno, es un paciente de la doctora Tere Tamariz, una gran amiga en la cual igual aquí retiramos no solo el linfonodo, sino todo el tracto, porque aquí ya tenía muchos nodulitos. Pero ya vieron qué bonito se ve el tracto, así los vasos linfáticos azules. Entonces todos estos nodulitos se fueron también y ya hasta allá adentro estaba el linfonodo. Ahí está el frijol azul. ¿Ok? Pero en este caso, como les digo, quitamos todo el tracto porque tenía muchos nódulos ahí, incluyendo las fascias musculares, ¿no? Ahora, importante, bueno, esta es mi hermanita, la doctora Tere Tamariz, que la quiero mucho. Importante, la doctora Tere Tamariz también me mandó esta foto, que después de esto, cuando orinó la perrita, vean cómo orina. Orina verdoso azulado. Entonces, es importantísimo decirle esto a los propietarios, ¿no? Decirles el por qué vamos a usar esa tinción y que les va a costar tanto, pero que nos va a funcionar muy bien para encontrar los linfonodos, pero que no se alarmen cuando vean si al siguiente día o los siguientes 2 días está orinando de estos colores. Y también hay que informarle al anestesista, porque durante la anestesia a lo mejor las mucosas se le tornan un poquito azuladas, ¿no? Entonces el anestesista puede preocuparse muchísimo, entonces no necesariamente es algo malo, ¿no? Eh, Dice Armando,
pero el uso de inhalados por unas horas en la cirugía puede considerar un crecimiento tumoral posterior, dado que estamos quitando lo más posible de tejido tumoral fascias. Em, no, no, o sea, los inhalados no pueden condicionar un crecimiento tumoral posterior porque eso no depende de ningún medicamento ni de ningún anestésico. Va a depender del comportamiento biológico, bueno, biológico, químico, molecular y genético de las células cancerosas, más no de ningún tipo de anestésico, ni de oxígeno, ni de nada de eso, ¿eh? Vientos. Este es Luna, por ejemplo, Luna. En este caso ya le habíamos quitado toda la cadena de su lado izquierdo. Lo que ven hasta acá arriba no es un pezón, sino es parte de su cicatrización, ¿eh? Entonces ya le habíamos quitado toda la cadena izquierda y ahora la estábamos... Esta fue una consulta de revisión para ver si la piel ya nos daba para hacer la mastectomía radical del otro lado. Y sí, ya aquí nos dio bien la piel, entonces ya se agendó quirófano. Entonces nos metemos a quirófano. Aquí, justo aquí, ya vieron cómo ya no hay fascia. Ahí es donde había tumorcitos. Entonces quita toda la periferia y justo la fascia de abajo de donde estaban los tumorcitos. Y ya finalmente se opera, se va cicatrizando y casualmente y de manera adecuada, pues quedaron las líneas de incisión casi en su patrón normal de pigmentación, ¿no? Lo cual estuvo interesante. Y hoy en día es una paciente totalmente estable sin ningún problema, ¿no? Esta es otra perrita que en la foto del lado derecho pongo en circulitos amarillos en donde estaban sus tumorcitos, ¿no? Entonces, por eso se hizo una mastectomía radical unilateral junto con las glándulas más caudales del lado izquierdo, porque tenía un tumor en la última. Entonces, en ese caso, era un tumor de más de 1 centímetro en la última izquierda, entonces por eso hice la regional de ese lado, que acuérdense que la regional trasera es la 4 y la 5. Entonces, hice la regional 4 y 5 izquierda y la total del lado derecho, pues porque tenía múltiples en el lado derecho, ¿no? Y pues simplemente se hace esta incisión. Yo generalmente sí me gusta pintar con plumón. eh, entonces ya hago la incisión, voy levantando las fascias en donde había tumorcitos hasta que llego a la parte más caudal, en donde viene la parte más importante, que es la ligadura de las arterias epigástricas caudales, ¿no? Entonces, bueno, aquí de este lado ya estaba ligada, de este lado ahí está el paquete vascular. Entonces aquí se colocan, yo generalmente coloco dos ligaduras como para darle buen refuerzo y ya, después corto pegadito a la pinza y listo. Ahí está cortado con mis dos ligaduras y no hay ninguna hemorragia, entonces ya. Ahí, si se fijan, bueno, me regreso tantito. Todo eso, ya levantado aquí, todo eso es el cojinete graso. Ahí están los linfonodos inguinales, aunque no los vea. ¿Ok? Y este es todo el tejido que se mandó. Y ya, simplemente se fue cerrando sin ningún problema, ¿no? Y esto es importante entender porque si se fijan, son cirugías radicales, amplias, pero afortunadamente los animales no tienen la parte psicológica que nosotros tenemos, que es la autoestima. Entonces, perros y gatos, machos y hembras, por más que hagamos cirugías radicales, que a lo mejor estéticamente no van a ser lo más adecuado, al animal no le importa nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos una ventaja en eso. Entonces, nuestro objetivo principal es que esté funcional y que esté cómoda, ¿no? Y sin dolor. Ya si logramos que quede estética, bueno, perfecto y qué bueno, ¿no? Intentemos, por supuesto, por todas las medidas posibles, que quede lo más estético posible, ¿va? A lo que voy es que si no quedó lo más estético posible, no importa tanto. ¿Eso le va a importar al propietario? Sí, pero si le explicas desde antes de la cirugía eso, realmente no va a haber tanto problema. Ok. ¿Qué sigue? Ahora sí, no hice citología. Me metí directo a descartar metástasis y a quirófano. Pero ya quité, ahora sí, absolutamente siempre hay que mandar histopatología porque vamos a obtener datos fundamentales para saber si necesitamos algo después de la cirugía o no. ¿Ok? Por ejemplo, todo esto, yo no soy patólogo, ¿eh? Pero esto está descrito y un buen patólogo tiene que tomar en cuenta esto para darte los grados de tumores mamarios, ¿no? De carcinomas. Por ejemplo, vamos a dividirlo en tres partes. Bueno, bueno, ojo, ojo. Un patólogo no solo va a ver estas cosas, ¿eh? Un patólogo va a ver muchas, muchas más cosas. Pero al menos para darle un grado, va a haber tres cosas. Una es la formación de túbulos. Entonces acá arriba dice formación de túbulos.
Si tiene más del 75% de túbulos la muestra, eso le va a dar un punto. Y tal cual, el patólogo va a ir apuntando los puntos, ¿no? Si tiene del 10 al 75% de túbulos, son 2 puntos, y si tiene menos del 10% de túbulos, son 3 puntos. Entonces, mientras más puntos saque el paciente, va a tener un grado mayor. Entonces, mientras menos puntos vaya sacando, significa que el pronóstico va a ser mejor. Otra cosa que es el pleomorfismo nuclear. Igual, si los núcleos están regulares, chiquitos, normales, 1 punto. Si hay una variación moderada, en un grado moderado de pleomorfismo nuclear, le da 2 puntos, pero si hay una marcada variación en pleomorfismo, ya 3 puntos. Y luego las mitosis, y aquí viene, vean la diferencia entre caninos y felinos, ¿no? Mitosis, y si fijan, dice aquí 10 HPF. HPF son las siglas en inglés que en español serían CAP, que es campo de alto poder. Y el campo de alto poder es el de 40X. Entonces, si en los campos de alto poder, si en 10 campos, ojo, vean, los patólogos hoy en día ya no cuentan cuántas mitosis por campo, cuentan cuántas mitosis en 10 campos microscópicos. Y recientemente se ha visto que hay una medida un poquito más certera que en vez de medir por campos, es medir por área. Entonces hay unos que ya miden tantas mitosis en 2,37 milímetros cuadrados. O sea, así de específico, ¿no? Pero bueno, al menos aquí todavía nos manejan los 10 campos. Si es perro y tiene de 0 a 9 mitosis en 10 campos, es 1 punto, de 10 a 19 2 puntos, y más de 20 3 puntos. En la gata, de 0 a 7 mitosis, 1 punto, de 8 a 14 2, y de más de 15 3. Entonces, gracias a este score, entonces ya saca de las tres cosas, de la formación de túbulos, del pleomorfismo nuclear y del conteo de mitosis, sacan el puntaje total. Y entonces, si el puntaje total salió de 3 a 5, es un grado 1. Si salió de 6 a 7, es un grado 2, y de 8 a 9 es un grado 3. Y esto nos ayuda muchísimo a los oncólogos clínicos, porque de ahí empezamos a definir si precisamente después de esto va a necesitar quimioterapia o no. Esto nos ayuda mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Hay otra cosa que aquí se lo pongo como en un dilema, que igual con referencias nos dice que si es un carcinoma y que mide menos de 3 centímetros, dice que no necesita quimio. Pero dice, si es un carcinoma que mide más de 3 centímetros, dice que sí necesita quimio. Esto aquí yo lo veo un dilema, y por eso aquí lo pongo con signos de interrogación, porque esto habla de que un tumor de 3 centímetros o de más de 3 centímetros ya lo clasifican como un tumor grande, ¿no? De mama. Ok, pero estamos de acuerdo que no es lo mismo un tumor de 3 centímetros en una chihuahueña a que en una gran danés. En proporción es muy diferente. Entonces, yo veo raro esta situación, aunque haya referencias de artículos, ¿no? Para mí no es adecuado tanto esta información, pero bueno, ahí está, y pues hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Entonces, tratamiento sistémico me refiero a quimioterapia. ¿A qué pacientes se les da tratamiento sistémico después de la cirugía? Bueno, se recomienda para pacientes con tumores de alto riesgo. Ahorita vamos a ver cuáles son los de alto riesgo, ¿no? Pero aquí a la izquierda abajo les pongo tres protocolos que se han llegado a usar bien. Uno es de ciclofosfamida con 5-fluoracilo, respaldado por este artículo que les pongo. Otro es el de doxorubicina, respaldado por este otro. Y otro es el de carboplatino, respaldado por este otro. Entonces, ¿los tres protocolos tienen respaldo científico? Sí, ok, va. Sin embargo, ninguno de los tres tiene una estadística significativa con una cantidad de pacientes importante como para decir definitivamente este es el protocolo más adecuado. O sea, no existe esta información hasta ahorita. Hasta ahorita sabemos que existen estos tres protocolos, pero no sabemos cuál es el mejor, porque aparte no existe un artículo en donde compare los tres. O sea, están los tres artículos individuales, pero no hay un artículo que compare los tres para saber qué está pasando, ¿no? Y no es fácil hacer ese artículo porque necesitamos muchísimas, muchísimas pacientes con un control súper exhaustivo de criterios de inclusión y de exclusión, y no es nada fácil, pero bueno, se debe intentar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tumores de alto riesgo, los que sí necesitarían quimio? Tipo de carcinoma, hay muchos tipos de carcinomas mamarios, muchos, muchos, muchos. Estos son de los más peligrosos. El carcinoma anaplásico, el comedocarcinoma,
carcinoma sólido, carcinosarcoma. Y sí, aunque vean raro que ahí dice osteosarcoma, sí existe. El osteosarcoma, obviamente, como su nombre lo dice, es un tumor de hueso, ¿no? Es un tipo de cáncer de hueso, sí. Pero existe un tipo de osteosarcoma que le llamamos osteosarcoma extraesquelético, que puede suceder en cualquier lugar del cuerpo. Y la región anatómica más común para el osteosarcoma extraesquelético es justo glándula mamaria. Entonces, bueno, estos son los tipos más agresivos que independientemente del grado, ya sea grado uno, 2 o 3, estos casi siempre se van a quimio. ¿Ok? Bueno, grado 3, ahora sí, independientemente del tipo, cualquier grado 3 se tiene que ir a quimio. Si el conteo de mitosis es altísimo, otra cosa, igual, aunque sea un grado uno y aunque sea un tipo de cáncer mamario muy leve, como un carcinoma mamario simple, tubular, por ahí, imagínense, un carcinoma mamario simple, tubular, grado uno es de los menos agresivos que existe. Pero si el patólogo, ¿se acuerdan que les dije que el patólogo analiza muchísimas otras cosas, ¿no? Si el patólogo me dice que ya hay permeación vascular y o linfática, que significa que las células tumorales ya están dentro de vasos sanguíneos o linfáticos, significa que las células ya están moviéndose a cualquier lugar del cuerpo y eso hace que el riesgo de metástasis sea altísimo. Entonces, independientemente del grado y del tipo, si ya tengo permeación vascular o linfática, definitivamente me voy a quimio. Si hay áreas extensas de necrosis, aparte de un grado alto, me voy a quimio. Si el tamaño es de más de 3 centímetros, como decía la diapositiva anterior, no lo sé. Ahí sí no lo sé, pero puede ser un criterio de desempate. ¿Ok? Si hay úlceras, ¿qué tienen que ver las úlceras con la agresividad? Pues tiene que ver con que seguramente creció muy rápido, porque un tumor que crece lento puede llevar meses o años creciendo lento y la piel, como es elástica, pues se fue adaptando y fue creciendo junto con el tumor y no se va a ulcerar. En cambio, un tumor que creció rápido, a la piel no le da tiempo de crecer junto con el tumor y es cuando se rompe y se ulcera, ¿no? Pero ¿cuáles son los dilemas? Y les voy a decir cuáles son los dilemas y cómo resolvemos los dilemas. Que si es grado 2 puta madre, no sé. El grado uno y un tipo simple, yo sé que no necesita quimio. Un grado 3 sí. ¿Y el grado 2 qué hago, no? Ok, ese es un dilema. Otro, el tumor es más de 3 centímetros, pero en perras grandes, pues siento que no es tan importante el tamaño. Es un grado 2 pero no hay permeación vascular linfática, pues es un dilema. Es un grado alto para un tumor del tamaño de una lenteja. ¿Qué hago, no? Entonces, hay una estrategia para saber si ataco o no cuando tengo dilema. Creo que por ahí hay alguien con su micrófono abierto, por ahí, pero bueno. Entonces, cuando tengo dilemas de si dar quimio o no, me voy a una estrategia más, que es la inmunohistoquímica. No la hago yo, la hace el patólogo que ya tiene el tejido. O sea, yo retiré los tumores, los linfonodos, lo que sea, lo mandé a mi patólogo, ¿no? Y mi patólogo ya me arrojó lo que dije, tal tipo, tal grado, y aún si yo tengo un dilema de si dar quimio o no, a ese mismo patólogo le digo, oye, por favor, al tejido que ya tienes, del caso número tal, de la paciente número tal, que salió de diagnóstico histopatológico tal, a ese tejido, por favor, hazle inmunohistoquímica con el marcador KI67. Les hago énfasis en esto, doctoras y doctores, porque es una prueba que ya no tenemos que hacerle nada a la perrita y a la gatita. O sea, ya con ella ya terminamos. Ahora lo único es que el patólogo va a seguir trabajando con el mismo tejido que ya se le había mandado antes. ¿Ok? Y entonces, este Ki67 es un marcador de proliferación celular. ¿Qué significa esto? Que si sale alto, significa que las células tienen una tasa de proliferación muy alta y esto significa que esta paciente va a ser muy probable que sí va a tener metástasis. Aunque haya salido un grado 2 y un tipo bonito, si sale Ki67 alto, es muy probable que tenga metástasis. No lo puedo asegurar al 100% para nada, ¿eh? Pero es muy probable. O sea, esto nos habla de la probabilidad de metástasis y si sale Ki67 alto, que significa que la metástasis es probable, entonces ahí es cuando meto quimio. En cambio, si sale Ki67 bajo, en esos tejidos que tengo duda, Ki67 bajo me dice que la probabilidad de metástasis es baja, por lo cual no necesito quimio. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Dice Jaime, ¿quiénes hacen inmunohistoquímica? ¿Qué laboratorio? Muchísimos, muchísimos. ¿Estás aquí en México, Jaime? ¿en la Ciudad de México o en algún otro estado, alguna otra ciudad?
Muchísimos laboratorios lo hacen. O sea, incluso si el laboratorio al que mandaste hace histopatología, pregúntale a ese laboratorio, capaz que ellos mismos hacen inmunistoquímica. No siempre la inmunistoquímica se corre en ese mismo laboratorio, pero los patólogos de ese laboratorio posiblemente se lo manden a otro laboratorio. ¿Me explico? Entonces, pregúntale. O sea, lo primero que tienes que hacer, Jaime, es preguntarle a tu patólogo si ellos hacen inmunistoquímica y si no, preguntarle si ellos pueden mandarlo a inmunistoquímica porque ellos ya tienen el tejido, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean, este artículo me parece bien interesante porque aunque sea viejito, el artículo, vean, es de 1998, no es muy reciente que digamos, me parece un artículo fenomenal porque, vean, involucraron a 96 perras, de las cuales tenían 115 tumores, o sea, había perras que tenían más de un tumor. Entonces, se analizaron 115 tumores mamarios primarios, no metastásicos. Entonces, se hizo la inmunistoquímica con Ki-67 para estos. No los voy a aburrir con estas cosas, sino que aquí se los pongo ya bastante más digerible y en español. Entonces, se evaluaron los tejidos mamarios de estas perritas. Se les hace, todas ya diagnosticadas con carcinoma mamario de diferentes tipos y diferentes grados, todas. Pero entonces, se hacen los marcadores. Y cuando nos arroja un resultado de Ki-67 de menos del 11,5% de las células positivas, significa que el riesgo de metástasis es menos del 5%. ¿Daré quimio aquí? Por supuesto que no. Si salió Ki-67 de 11,5 a 24%, el riesgo de metástasis se clasificó como de un 25%. ¿Doy quimio? No. En cambio, vean, en las perritas que salió Ki-67 mayor a 24% de positividad de las células estudiadas, tuvieron el 99% de riesgo de metástasis. Entonces, hoy en día, cuando yo tengo dilema, ojo que este marcador Ki-67, bueno, no el marcador, sino estos números, este porcentaje de Ki-67 es exclusivo para cáncer mamario, ¿ok? Existen otros porcentajes u otros índices para otros tipos de cáncer. ¿Ok? Estos números son exclusivos de cáncer de mama, ¿eh? No los usen para otros tipos de cáncer. ¿Va? Entonces, obviamente, cuando tengo dilema, si le hago el Ki-67 y se me sale más de 24, definitivamente me voy a quimio. ¿Ok? Ahora, a ver, espérenme tantito. Dice Junior, ¿hasta dónde llegamos con la quimio? ¿Cuántas sesiones? ¿De qué depende para seguir? Depende del protocolo. Los protocolos que les mostré, eh, el de doxorubicina dura 6 sesiones, el de caroplatino 6 sesiones y el de 5-fluorouracilo y ciclofosfamida 4 sesiones. Entonces depende del protocolo que elijas. ¿Ok? Ahora, aparte de quimios y aparte de cirugía y demás, se ha visto que el uso de AINES beneficia muchísimo a perras y gatas con tumores de mama, sobre todo con tumores malignos. ¿Por qué? Porque se ha visto que varios de estos tumores malignos de mama sobreexpresan ciclooxigenasa, tanto uno como la 2, pero sobre todo sobreexpresan ciclooxigenasa 2. Y si recordamos que los AINES trabajan inhibiendo la ciclooxigenasa y sobre todo usamos AINES selectivos a inhibición de ciclooxigenasa 2, nos ayuda muchísimo porque esto hace que si la ciclooxigenasa se está sobreexpresando en este tipo de cáncer, al usar un inhibidor de la ciclooxigenasa hace que el cáncer avance más lento. Ojo, los AINES no curan el cáncer y no lo detienen tampoco, solo hacen que vaya más lento. ¿Ok? Y entonces regresemos a este tipo de casos, ¿no? A mi perrita le salió una bolita en su tetita y nos mandan esto. Esto me lo mandó mi gran amigo Joel Trujillo, que es un médico excepcional en Oaxaca. Y entonces le llegó a él este caso, ¿no? De esta perrita, ya con un tumor ulcerado gigantesco. Entra a quirófano. Lamentablemente el tumor ya estaba infiltrado no solo a las fascias musculares, sino hasta la pared abdominal. Entonces, este caso no fue una mastectomía normal, fue una mastectomía con incluso retiro de pared abdominal y hubo una reconstrucción de pared abdominal. ¿Ok? Pero vean esto, o sea, la perra pesaba 14 kilos y el tumor pesó 3,3 y esto es casi un cuarto de su peso total. Entonces, de verdad, o sea, y por eso les explicaba en las primeras diapositivas que esto no siempre es culpa del propietario. Obviamente sí, muchas veces sí, ¿eh? Es culpa del propietario porque nunca llevó al pacientito a consulta, ¿no? Sí. Pero muchas otras veces es culpa de nosotros como veterinarios de haber mantenido al tumor en observación y no haberlo atacado cuando lo tendríamos que haber atacado, ¿no? Y bueno, ya por último.
Aquí les pongo dos artículos en los que he tenido la dicha de contribuir. El primero, el de arriba, me parece hoy en día el artículo más completo en todo el mundo de cáncer de mama. Y se los juro, doctoras y doctores, no es porque esté mi nombre ahí, nada que ver, ¿eh? De hecho, la autora principal es la doctora Elisa Vázquez. Y ella, este artículo lo sacó durante su doctorado, que ya terminó. Y se ha citado este artículo en muchísimas otras publicaciones. Y justo gracias a este artículo, ya invitaron a la doctora Elisa Vázquez a participar en el siguiente congreso anual de la Sociedad Estadounidense de Cáncer, que se va a celebrar no me acuerdo si septiembre u octubre de este año. Y en este congreso de Estados Unidos habrá un día que le llamamos el World Oncology Day, o sea, el Día Mundial de la Oncología, en donde pues va a haber ponentes de diferentes lugares, pero bueno, solo son cuatro ponentes de todo el mundo hablando específicamente de cáncer de mama, y de esos cuatro, una es Elisa, y la invitaron gracias a este artículo. Entonces, como para que más o menos dimensionen por qué digo que este artículo se me hace el más completo hoy en día de cáncer de mama, en perras, ¿ok? Acá abajo tenemos otro en el que también tuve la dicha de participar. Este es de Brasil, en el que participamos haciendo un consenso en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un tipo de cáncer mamario que es el sólido. Y acá participé en otros tres artículos como autor principal y como coautor. Esto fue durante mi doctorado, ya hace algunos añitos, hablando los tres de cáncer de mama. Entonces, al menos a nivel de publicación científica, he contribuido en la publicación de 5 artículos sobre cáncer de mama, y ojalá pueda contribuir a más, pero justo yo creo que vamos a necesitar colaboración de muchos, incluidos ustedes, para lo que les decía, hacer números, hacer estadísticas de cuántas perras con cáncer de mama se van a un protocolo de quimio, cuántas al otro, y cuántas de ellas tienen mayor tiempo de sobrevida, mayor tiempo libre de metástasis, esas cosas. Entonces, ese tipo de artículos no los hace una persona, los hacen muchas personas en un estudio colaborativo, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿ok? Y bueno, por último, acá arriba les pongo mis datos de contacto, mis redes sociales. Por aquí está mi correo y mi página de internet. Ahí es donde yo manejo estas cosas. Y en la parte de abajo está lo mismo, pero para nuestra Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, que si les gusta la oncología, no es que tengan que ser oncólogos, ¿eh? O sea, incluso aunque sean estudiantes, los recibimos en nuestra asociación. Nada más tienen que mandar un correo aquí a este correo que está por acá para pedir informes, y ya, ahí les dirán los requisitos para ser socios y para agremiarse con nosotros si es que les gusta la onco, ¿no? Bueno, voy a leer algunas preguntitas de aquí del chat. Este, dice Ricardo, precios aproximados por cada quimio. Es difícil decirte eso, Ricardo, porque yo no sé cuánto cobran los demás. Yo te puedo decir cuánto cobro yo, pero imagínate, si tú vas al doctor de humanos, pues un doctor no te va a cobrar lo mismo que el otro, ¿no? Va a depender de muchas cosas. Yo, por ejemplo, por cada sesión de quimioterapia cobro 2,000 pesos, eh, independientemente del fármaco, porque el fármaco ni siquiera lo pongo yo. Yo le hago una receta al propietario para que ellos me traigan el fármaco. Entonces, ellos pagan el fármaco por su lado y yo por administrarlo cobro 2,000 pesos, porque no es administrarlo así nada más, es saber qué medicamento usar, saber qué dosis usar, saber qué intervalos, saber todas las consecuencias y complicaciones que pueden suceder si no lo uso de manera adecuada, saber que yo también puedo sufrir accidentes gravísimos al manejar este tipo de medicamentos. Yo tengo que usar una indumentaria de seguridad para mí, para mis colaboradores y para el paciente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que cuesta 2,000 pesos, ¿va? Pero esto varía muchísimo de cada médico y cada hospital, ¿eh? Ah, 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 ah. Dice Junior, ¿qué complicaciones hay en una mastectomía y cómo evitarlas? La verdad es que las complicaciones son mínimas. O sea, hablando de complicación quirúrgica, complicación anestésica, bueno, es muy variable, depende del metabolismo de cada paciente, ¿no? Pero complicación quirúrgica, generalmente no hay complicaciones, a menos que no ligues bien los vasos sanguíneos que tienes que ligar, o al menos que justo elijas haber hecho una mastectomía bilateral cuando la piel no te daba.
¿no? Entonces ahí vas a tener complicaciones graves porque una, o vas a tener que hacer colgajos cutáneos o al rato vas a tener dehiscencias, seromas, dolor extremo y cosas así. Puedes usar drenajes activos si es que quedaron muchos espacios muertos. Entonces, las complicaciones más bien son de no haber ligado lo que tenías que ligar o haber estirado muchísimo la piel cuando a lo mejor no tendrías que haberle estirado tantísimo, ¿no? Pero fuera de eso, no, ¿eh? Eh, Saludos hasta Venezuela, José Alberto. Qué gusto que estés aquí siempre. Pregunta Jesús Rolando. Si se repetirá en alguna plataforma, eso sí no lo sé. Eso lo sabrá el doctor Efraín Sí, de aquí de la sí, Federación. de hecho se está grabando la conferencia en línea en este momento y la vamos a subir a las redes sociales de la escuela, tanto a Facebook como YouTube, para que estén pendientes en ellas. Doc, por aquí Excelente. preguntaban de la inmunohistoquímica. Ahorita me di la tarea de revisar rapidísimo y el Departamento de Patología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM la hace. Y, por Sí. ejemplo, un laboratorio que encontré comercial es Maulab. También tiene el panel de inmunohistoquímica para mastocitoma y ahí está el marcador KI67. Sí, y esto ahorita el doctor Efraín nos dio dos opciones, pero hay muchísimas, Sí, muchísimas. El laboratorio Alhambra, el laboratorio del Valle, el laboratorio del doctor Javier Iván Camacho, todos ellos hacen inmunohistoquímica a un nivel bastante bueno, ¿eh? Y ahorita mencionamos solo unos, seguramente hay más. sí, seguramente. Dice por ahí Rubén, ¿ha podido dar seguimiento a pacientes con carcinomas? Sí, por supuesto, siempre, siempre. O sea, se vayan a quimio o no, siempre se les da seguimiento periódico. Y con seguimiento me refiero a que al principio, cada 3 meses, se hace un examen físico general junto con rayos X de tórax, ultrasonido abdominal y hemograma química completa y urianálisis. Eso es cada 3 meses. A esto le llamamos monitoreo trimestral. Cuando cumplimos 3 monitoreos trimestrales limpios, es decir, sin metástasis ni nada, ahí ya me paso a semestrales. Y si el paciente es jovencito, después de 2 o 3 semestrales ya me cambio a solo una vez al año. Pero si el paciente es de edad relativamente avanzada, me quedo en semestrales ya de por vida. Dice Cecilia, ¿cómo hace con la eliminación de lo que usa en la quimio, sobre todo el sobrante del fármaco? Ok, todo eso se va a la bolsa o a los contenedores de residuos de los RPBIs, residuo peligroso, biológico, infeccioso. Todo se va a esos contenedores, pero les ponemos una etiqueta grande con plumón que diga que aquí hay residuos de quimioterapia. Entonces ahí van las batas, los guantes, las gasas, los frascos, las jeringas, absolutamente las torundas de algodón, todo, la bureta, la venoclisis, el catéter, la solución, todo va en nuestros recipientes. Y los punzocortantes, las agujas y demás, van a un contenedor de punzocortantes, pero también con una etiqueta enorme que diga residuos de quimioterapia. Y ya, eso se lo tiene que llevar los que se llevan los RPBIs, pero ya al ver que es quimio, ya ellos saben cómo disponer de ellos. Dice Josué. ¿Esterilización antes o después de la mastectomía? Qué gran pregunta. Y sí, definitivamente si la perrita o gatita está entera, definitivamente vale la pena hacer la esterilización. Entonces lo que yo les sugiero es que ya una vez que está anestesiada, embrocada y demás, primero hagan la esterilización. Primero métanse abdomen, saquen todo lo que tengan que sacar y ya. Suturan fascias musculares y ya continúan la incisión de piel nada más para la mastectomía. Pero sí, primero métanse abdomen y después la mastecto y no lo hagan al revés. Eh, las citologías de apoyo, no, como mencioné, la citología nos la saltamos porque no nos da nada de información certera en tumores de mama. Debo aclarar eso que quede bien puntual. Los únicos tumores que yo no punciono son los de mama y los de vejiga. Todos los demás sí pueden ser puncionables si es que el paciente es candidato para la punción, ¿no? Em, bueno, siguen preguntando de dirección para verla nuevamente. Bueno, ahí está el doctor Efraín comentando. Armando, de verdad, qué gusto, más bien, qué gusto para mí verte aquí de nuevo, de verdad. Muchas gracias por tu apoyo siempre. Dice Ceci.
Cuando saca masas de regular tamaño en mama, se puede realizar electroquimio en la zona quirúrgica o es necesario esperar la histopatología. La verdad, Ceci, es que si haces una cirugía adecuada en tumores de mama, para nada creo que sea necesaria la electroquimio. Y recordemos que una cirugía adecuada es mínimo 1 centímetro a la periferia de tejido sano y siempre el borde profundo. Si haces esto adecuadamente, no necesitas la electroquimio, generalmente. Erandeni dice, mencionó sobre el uso de azul de patente y el azul de metileno a grado quirúrgico. ¿Podría mencionar qué tan recomendable es el uso de este último como último recurso? Sí, como último recurso el azul de metileno sí se puede usar otra vez grado quirúrgico, no médico, quirúrgico, estéril y que se pueda administrar al cuerpo, ¿no? Sí se puede usar en perros, en gatos absolutamente no. En gatos es prohibidísimo el azul de metileno porque su grado de toxicidad puede incluso resultar en muerte. Entonces, metileno en perras, si no tienes el patente, va, inténtalo. En gatas, nunca, nunca, nunca. ¿Ok? Creo que ya fueron todas las preguntas, Parece que ¿verdad? son todas, Doc. Si alguien, mira, aquí hay otro de Cecilia Pérez. Ok, quimios orales tienen buena eficacia, sí, pero depende de cuál. Y depende para qué tipo de cáncer, ¿no? De los que repasamos ahorita para esto, quedamos que era doxorubicina, carboplatino, ciclofosfamida y 5-fluorouracilo. De esos 4 quimioterapéuticos, el único que tiene presentación oral es la ciclofosfamida. Sí, o sea, si usas ese protocolo, sí, adelante. Entonces, depende del fármaco y depende para qué tipo de cáncer lo vas a usar, pero los quimios orales sí tienen muy buena eficacia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? O si quieren abrir este chat perdón, el micrófono, también. Ahí te preguntan Dice, si es renal si el es paciente renal. que manejo ARIA, bueno, justo me daría cuenta gracias al perfil integral, ¿no? Hemograma químico y análisis. Y si es un paciente renal que yo no pueda manejar esa parte, porque yo no soy nefrólogo, yo se lo mandaría a una super nefróloga que se llama Lucía Gómez y ella me ayuda a estadificar la parte renal. Y gracias a su estadificación, que para estadificar, pues no necesitas nada más sangre y orina. Necesitas medir presión, necesitas a veces medir SDMA, a veces medir la relación proteína-creatinina en orina. O sea, son varias cosas, ¿no? Que yo no hago de rutina. Entonces, si la nefróloga me ayuda a estadificar esa parte, ya para mí es mucho más fácil definir qué necesita mi paciente ya en la parte oncológica, ¿no? Si es un enfermo renal grave, yo hay veces que ni siquiera puedo meter quimio, porque la quimio, en vez de ayudarle, le va a perjudicar la vida horriblemente, ¿no? Pero si es un enfermo renal en un estadio uno, a lo mejor sí puedo dar la quimio, a lo mejor le bajo un poquito las dosis, pero sí puedo dar quimio y también puedo meter anestesia y cirugía, ¿no? Entonces va a depender mucho del grado de la enfermedad renal. Oye, Alex, aprovechando, en tu opinión con esta vasta experiencia que tienes en los temas pues, de estas enfermedades que son diversos, en el caso de prevalencias, ¿sabes si hay algún dato, por ejemplo, en Ciudad de México, incluso en algunas zonas de ella, de prevalencias y por lo tanto, si se ha visto una incidencia, o sea, si los casos nuevos es porque se buscan más ahora con esto nuevo, pues la tendencia de que los responsables humanos de animales de compañía pues están más pendientes de ellos, hay un vínculo un poco más están más Mm. educados, con mayor conocimiento, los colegas también. O sea, ¿tú crees que hay más casos o se buscan más? Y si hay algún dato numérico al respecto. Eh, Lamentablemente no hay datos numéricos, eh, vamos a llamarles confiables, porque justo, lamentablemente en México y en buena parte de Latinoamérica, tenemos una casuística muy grande de tumores en general, ¿no? Y en este caso tumores de mama, tenemos una casuística enorme, pero lamentablemente no lo escribimos. Y pues como no lo escribimos, pues no podemos sacar datos reales, ¿no? Digamos que en toda Latinoamérica, el país que más hace esto es Brasil. Pero todos los demás, la verdad es que no lo hacemos muy bien, que digamos. Entonces, no existen datos confiables. Pero la otra parte de tu pregunta era si se diagnostican más porque hay mayor conciencia o porque hay más tumores. Yo creo que es más bien lo primero. Yo creo que siempre ha habido más o menos la misma cantidad de tumores. No lo sé, es lo que yo creo
y yo creo que solo se diagnostican más y mejor porque sí, la cultura va cambiando y la conciencia de los propietarios es mejor ahora que hace algunas décadas, pero también justo lo que tú también decías, Efraín, nosotros como médicos veterinarios ya cada vez estamos un poquito más preparados, tenemos mayor conocimiento en general. Entonces también, o sea, yo creo que vamos de la mano la conciencia y cultura de los propietarios y la conciencia, De cultura y nosotros. del veterinario, y justo eso hace que diagnostiquemos más, pero no creo que haya más, ¿eh? Solo hay mejores diagnósticos. Pues ahí creo que hay un área de oportunidad bastante interesante, sobre todo que hay en esta plática muchos chicos de tanto de la escuela como de la Escuela Veterinaria de la Federación como de otras universidades para que pues se aventuren al mundo de la ciencia en donde pues tengan la oportunidad de hacer protocolos de tesis o tesinas al menos en donde se profundice esto y pues también invitar a los colegas veterinarios en el ejercicio de la profesión en que pues esos registros los puedan pues compartir de alguna forma con la academia y ver esta oportunidad de revisar estas frecuencias, qué tanto puede estar presentándose en mayor medida de qué tipo de estas patologías. Incluso les puede servir hasta en términos pues, administrativos o a las empresas que están relacionadas con los productos mercadológicos para saber hacia dónde dirigir pues estos productos y los colegas pues saber cómo administrarse mejor en relación a estos casos, incluso vincularse con especialistas como tú, en donde pues a veces, bueno, yo creo que a veces, yo creo que siempre es muy bueno tener la oportunidad de consultar, de hacer interconsultas, de colaborar, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y justo esto nos sirve mucho a todos, porque el hacer este tipo de, vamos a llamarle investigación clínica, o sea, cómo estamos en México, en Latinoamérica, en cuanto a este tipo de enfermedades, nos sirve muchísimo, porque cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, se dé cuenta que nosotros ya estamos sacando números y cosas así, la misma industria se va a preocupar, o sea, preocupar de manera adecuada, me refiero, a tratar de sacar mejores cosas, mayor tecnología, mejores medicamentos, porque ya nos ve involucrados, ¿no? Si no nos ve involucrados, a la industria de qué le sirve sacar un nuevo medicamento que ninguno de nosotros sepamos usar, ¿no? Así Entonces, es, mientras más nos juntemos y colaboremos, el gremio crece, todos crecemos a la par con ese tipo de cosas, ¿no? así es, mi estimado Alex. Pues muchas gracias pues por esta gran plática para todos los interesados. Les repito que va a estar en línea en los próximos días para que la puedan revisar con calma, ver pues esta información, la verdad, muy interesante, muy completa. Nos orientas a todos los clínicos hacia dónde y cómo dirigirnos y bueno, pues también a tener la conciencia de que hay que seguir leyendo, hay que seguir revisando las fuentes bibliográficas que nos diste de estudios serios, pues es importante también echar ahí un vistazo a esta información y mejorar nuestra práctica día a día, que al final estamos para eso, ¿no? Para servir a esos grandes seres con los que compartimos todos o hemos compartido y pues qué mejor que preparándonos bien y saber qué hacer o cómo apoyarnos con quien sabe. Así es. Pues bueno, pues no me queda más que agradecer, por supuesto, al doctor Efraín Soto y sobre todo también a toda la coordinación que ha hecho junto con la Federación Canófila Mexicana y la Escuela de Medicina Veterinaria de la Federación Canófila. La verdad es que yo me siento muy honrado de que me hayan invitado y pues más honrado de ver que se conectaron tantos colegas, algunos amigos, algunos desconocidos, pero pues espero irnos conociendo mejor cada vez. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahí están mis contactos. Por cualquier cosa, pues ahí me pueden contactar y platicamos. ¿Va? Muchísimas Buenísimo, gracias a todos. gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana, en los próximos días. Estaremos con más de estos eventos. Les platico antes de irnos dos temas, dos cuestiones importantes. En noviembre tenemos el Congreso de Amoncovet, 26, 27, 28. Se llevará a cabo en el foro de la Federación Canófila Mexicana. Estén pendientes para la información. Va a haber grandes ponentes, grandes temas relacionados a esta especialidad veterinaria. Así que por ahí agéndenlo a finales de noviembre. Nos vemos allá en la Federación. Y muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches y nos vemos pronto. Que descansen. Gracias, Hasta Alex. luego.